Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. Bienvenidos. Buenas tardes, licenciado. Gracias. Buenas tardes. Vamos Buenas a tardes. proceder. Buenas tardes, Juana Luz. Vamos a proceder con el tema de las obligaciones de las sociedades o debentures. Debemos de entender como obligaciones sociales, no aquellas obligaciones que tiene la sociedad mercantil como tal, sino que cuando la sociedad se sometió a un régimen especial, como lo es el haber emitido títulos valor denominados debentures u obligaciones sociales, que consiste en un crédito colectivo por medio del cual una sociedad anónima se constituye en deudora de una cantidad de inversores o de inversionistas que en el Código de Comercio nuestro se denominan obligacionistas. Es una forma de captar recursos, es una forma de financiarse por actos que ellos tienen planificados llevar a cabo en el futuro para desarrollar la empresa o sociedad anónima, ¿verdad? Como empresa. ¿Y por qué toqué el tema de empresa? Porque me quedé con ciertos sinsabores de la clase última cuando tocaron el tema de la empresa y se indicó que era una fama mercantil. Voy a ir envolviendo esto un poco. Entonces, a través de estas obligaciones, la sociedad mercantil, sociedad anónima, planifica desarrollar unas nuevas instalaciones, comprar equipo, es decir, financiarse de más recursos para desarrollar de mejor manera su actividad económica o empresarial, sacando al mercado estas inversiones, siempre y cuando su balance, su patrimonio social, sea acorde al monto que pretende financiarse. No podemos entonces invertir nosotros en una sociedad que no tenga los recursos suficientes para hacer efectivos los pagos y en caso de no hacerlos, pueda el patrimonio social en forma solidaria pagar las inversiones, pagarle a los inversionistas u obligacionistas su capital y sus intereses. Esta inversión regularmente no va a ser a corto plazo, sino que puede ser a mediano o largo plazo. Pueden ser plazos de 5 años, pueden ser plazos de 10 años, como pueden ser plazos de 20 años. Es decir, cuando se emiten estos títulos valores, no se pretende pagarlos o hacerlos efectivos en un año, porque el movimiento de la sociedad anónima tendrá que ser, en su evolución, lento, a efecto de poder recuperar el dinero que recibió. ¿Cómo lo va a recuperar? A través de sorteos, porque estos títulos se emiten en serie. Y de ahí el porqué, la razón de que no van a ser inversiones a corto plazo, sino van a ser inversiones a mediano o largo plazo, 5, 10, 20 años. De tal forma que quien invirtió no es que invierta como en un banco, en un depósito monetario o de ahorros o de plazo fijo, donde el interés es muy bajo. Y más ahora con la pandemia y la inflación, ahora los bancos están reduciendo los intereses cuando ustedes vayan a hacer negociaciones, por ejemplo, de plazo fijo. Van a establecer que si les pagaban 5 punto tanto o 4 punto tanto al año, ahora les van a reducir a 3.5 la inversión. En las sociedades anónimas, cuando se invierte en este tipo,
también los intereses no van a ser de acuerdo al mercado normal, sino que van a tender a ser un poco más altos para motivar la inversión y que el inversionista, al momento de recuperar su capital, los intereses que se le paguen no van a ser mínimos, porque entonces no va a tener el interés en hacerlo, porque entonces para eso mejor invierte en otro tipo de actividades o bien invierte en títulos, valores en otro tipo de negociación o actividad bursátil. Pero ¿qué sucede cuando esta se constituye a través de escritura pública? Los requisitos que ha de reunirse. Entonces estamos viendo aquí el derecho notarial. Estas obligaciones pueden circular al portador, a la orden o en forma nominativa. También pueden haber cupones que estén adheridos a los títulos valores y especialmente si en caso esos títulos valores de ventures están garantizados con prenda o hipoteca, también además de inscribirse en la escritura constitutiva de los deventures, inscribirse en el registro mercantil, deberán estar inscritos en el registro general de la propiedad y si son bienes muebles en el registro de prendas mobiliarias. Aún, fíjense, aún cuando ustedes estudiaron en el Código Civil, en Derecho Civil, que las escrituras deben de, y las prendas inclusive deben de llevarse a cabo en escritura pública. Ahora con las prendas hay excepciones que pueden llevarse a cabo en documento privado, como así lo establece la ley de mercado de valores inclusive y la ley de prendas mobiliarias. No necesariamente tienen que estar en documento público. Pueden estar, por ejemplo, las inversiones en bolsa dadas en prenda a través de documento privado. Son los fondos de inversión. Si se constituyen entonces los deventures, estos deventures deben de reunir los requisitos del artículo 386, además los del 548. Estos ya los leímos en su oportunidad. Entonces, estos requisitos deben de estar contenidos en este título, que más que título, muchos le denominan un título valor o inclusive un bono. Un bono que es eminentemente un bono de inversión. Este es un título valor de inversión. ¿Cómo se sortean? Bueno, en series A, B y C, y dependiendo la cantidad que se emitan, tomen en cuenta que primero ha de agotarse una serie y para colocarse la siguiente. Cuando se utiliza ese término colocar, regularmente ese término es utilizado en bolsa de valores. Entonces se van a negociar en el mercado bursátil o en el mercado extrabursátil. Puede darse el caso de que puedan emitirse en un mercado común. Por supuesto que pueden ser. Pero deben de garantizar de mejor forma cuando estos se emiten a través de bolsa de valores. Porque ya se fijan reglas que deben de respetarse dentro de la bolsa de valores para que existan los agentes. ¿Tiene alguno de ustedes ahí la ley de mercado de valores y mercancías? Elsa, Pedro, Alexander, ¿tienen a la mano la ley de mercado de valores? Yo la tengo a la mano, licenciado. Por favor, Sandra. Lea el artículo 1 y 2. Artículo 1, objeto. La presente ley establece normas para el desarrollo transparente, eficiente y dinámico del mercado de valores. En particular, establece el marco jurídico. A, del mercado de valores bursátil y extrabursátil. B, de la oferta pública en bolsas de comercio de valores, de mercancías, de contratos sobre estas y contratos singulares o uniformes. C,
de las personas que en tales mercados actúan. D, de la calificación de valores y de las empresas dedicadas a esta actividad. Artículo 2. Se reforma el artículo 2 por el artículo 1 del decreto número 49-2008, el cual queda así. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se definen los términos siguientes. Inciso A, valores. Se entiende por valores todos aquellos documentos, títulos o certificados, acciones, títulos de crédito típicos o atípicos que incorporen o representen, según sea el caso, derechos de propiedad, otros derechos reales, de crédito u otros derechos personales o de participación. Los valores podrán crearse o emitirse y negociarse a cualquier título mediante anotaciones en cuenta. Inciso B, mercancías. Son mercancías todos aquellos bienes que no estén excluidos del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Inciso C, contrato. Se entiende por contrato todo negocio jurídico de características uniformes por cuya virtud se crean, modifican, extinguen o transmiten. Inciso D, calificación de riesgo. Consiste en una calificación de riesgo emitida por una calificadora de riesgo inscrita en el registro del mercado de valores y mercancías respecto a un emisor o una emisión con arreglo a las prescripciones técnicas generalmente observadas a nivel internacional. Las calificadoras de riesgo se inscribirán en el registro del mercado de valores y mercancías cumpliendo con los mismos requisitos aplicables a los agentes de valores. Inciso E, información relevante. En toda información de un emisor necesaria para conocer su situación real y actual en materia financiera, administrativa, operacional, económica y jurídica de un emisor, al igual que los riesgos identificables a los que está expuesto y, de ser el caso, la información concerniente al grupo empresarial al que pertenezca el emisor, independientemente de su posición o situación en el grupo, siempre que influya o afecte dicha situación y que sea necesaria para la toma de decisiones razonadas de inversión y estimación del precio de los valores emitidos por el propio emisor, conforme a usos y mejores prácticas de análisis de los mercados de valores internacionales. Inciso F, intermediación con valores. Se trata de la realización habitual y profesional de cualquiera de las actividades que a continuación se indican. Gracias. Actos Dejémoslo ahí, Sandra, le agradezco. Ahora, muchas gracias. ¿Por qué estamos ahorita tocando el tema de bolsa de valores? Porque esto lo tuvieron ustedes que ver al menos a grandes rasgos en el semestre pasado. En el artículo 6, veamos el artículo 5, establece solamente las personas autorizadas de conformidad con la presente ley podrán usar en su denominación o razón social, marca, nombre comercial, señal de propaganda o título, las expresiones bolsa de comercio, bolsa de valores, bolsa de mercancías, bolsa de productos, agentes de bolsa, casa de bolsa, agente de valor, corredores de bolsa, sociedad de inversión u otras denominaciones. Quiere decir que esta es una sociedad anónima especial, tan especial que aquí nada más se van a negociar. ¿Qué se negocia? Se negocian valores, fíjense, típicos o atípicos, títulos de crédito establece y títulos valores. Contratos también y mercancías. A través, dice, anotaciones de cuenta. Indica, fíjense, que los títulos valores o títulos de crédito podrán desmaterializarse, es decir, de papel, convertirse en una señal electrónica. Se llama desmaterialización. Ya no me van a entregar el título, sino va a quedar anotado en una cuenta. ¿Y cómo voy a negociar en bolsa? A través de medios virtuales. Entonces, se desmaterializó el título. ¿Me pueden entregar un título físico si yo lo quiero? Sí. Pero si no, están en una anotación de cuenta. ¿Habían ustedes escuchado esto anteriormente? Hugo Ovidio.
Hugo Ovidio está presente. Aura Elizabeth. No, Luis Fernando. ¿Sería un tipo de criptomoneda? No. Bueno, es Víctor Hugo Ovidio. Fíjense pues, no es criptomoneda. La criptomoneda es totalmente diferente. Las criptomonedas son medios virtuales a través de las cuales se minan, establece la norma. Se minan monedas virtuales que no tienen en su mayoría un respaldo bancario, ¿verdad? Como lo tiene cualquier tipo de dinero o título de valor. Las criptomonedas regularmente se hacen a través de fideicomisos en grandes cantidades, pero son diferentes. Las famosas Bitcoin. El Salvador fue el primer país que a nivel nacional ha operado este tipo de negocios. Es un riesgo bastante alto. Así como se puede ganar alto, se puede perder alto en un momento. ¿Por qué? Porque son mecanismos virtuales los que se emplean. Me preguntaba si ya no me dio tiempo a leer la desmaterialización. ¿Es que me decía alguien aquí por escrito? ¿Puedes repetir aquí la pregunta, por favor? Bueno, mientras tanto. Licenciado, preguntaban que si Bueno, era como escanear el cheque. Ajá. No, es una forma de desmaterialización, ¿verdad? El cheque ya a través de medios electrónicos es una especie de desmaterializar. Pero de la desmaterialización que utiliza la ley de mercado de valores se refiere ya a inversiones propiamente. Claro, a través de la digitalización, ¿verdad? O la firma electrónica. A través de la digitalización, que la firma electrónica lo es también una digitalizar, será desmaterializar y hacer más efectivo el comercio, ¿verdad? Por medios electrónicos. La desmaterialización a que se refiere la ley de mercado de valores se refiere a las anotaciones en cuenta. Quiere decir que debe estar anotado en un libro. En los cheques, ¿cómo se le llama? Truncamiento. ¿Verdad? Se desmaterializa. Ya no vemos el papel, sino vemos el documento a través de medios electrónicos. Y aquí vemos también cómo la actividad económica. Efraín José iba a preguntar. No, Lick, se me activó el micrófono, disculpe. Bueno, cómo el comercio electrónico, e-commerce, que le llaman, se ve a involucrado en los tipos de negociaciones y el derecho mercantil va tras él también. Lo que se hace en la bolsa entonces son este tipo de negociaciones. El debenture regularmente va a negociarse a través de bolsa de valores, que es, como ya se le dio aquí, una sociedad anónima especial, donde se negocian este tipo de créditos. ¿Pueden negociarse en un mercado normal? Por supuesto. Pero ¿qué hace también tan especial al debenture? Es que una figura primordial, además de la deudora, son los obligacionistas, que son los que invierten, son los que capitalizan a la sociedad. ¿A cambio de qué? De recuperar su inversión más intereses. Pero aquí la característica es que estos obligacionistas están reunidos en asamblea, que nombra un representante común para que este representante común pueda estar en las asambleas generales de los accionistas con voz, pero sin voto. Esta asamblea también Aura, asegura su micrófono, por favor. Aura, segura. Aura Elizabeth.
Ya me perdí. Ya me perdí. ¿Estabas hablando de las asambleas de obligacionistas, doctor? De la asamblea, es que tengo un concierto aquí de perros también. Y del representante, El licenciado. representante común, entonces, puede estar presente en las asambleas generales de los socios, pero también la asamblea general de obligacionistas puede llamar al representante de la sociedad mercantil o sociedad anónima para que le dé informes de cómo se está llevando a cabo la inversión. Siempre tendrán que estar bajo un control. El representante común de los obligacionistas es una persona a quien se le paga por el servicio que presta. Quiere decir que tiene que ser una persona preparada para llevar bien el control y tenga acceso a la información de la sociedad anónima, a su contabilidad inclusive. Tomen en cuenta que la contabilidad de una sociedad mercantil es muy preciada, como es la nuestra. Pero en sociedades mercantiles son más cerradas. Tienen sus contadores y sus auditores internos y sus auditores externos. Entonces se ejerce un control para que se haga efectivo ese pago. Pero, ¿qué sucede cuando ese obligacionista puede convertirse en socio? Doctor, ¿Cuál será el mecanismo que se emplea para que esto suceda? Sí. aquí creo que vale mucho mencionar o aclarar de que los obligacionistas no van a formar una sociedad anónima. ¿Oyeron? Aquí solo son un grupo, un conjunto de personas que han invertido en los debentures. Eso para que nos quede bien claro. Ahora pregunto, ¿cuál es la forma que consideran ustedes de avalar este tipo de obligaciones? ¿Se puede contar con un avalista que me asegure a mí como inversor? O sea, que estoy invirtiendo en esa sociedad que lanzó debentures. ¿Puedo yo solicitar un avalista, jóvenes? ¿Qué consideran ustedes? Marcos dice que sí. ¿Por qué considera usted que sí, Marcos? Sí, por supuesto, el título en sí subsiste, ¿verdad, jóvenes? Y contiene derechos que la persona que invirtió adquiere al momento de invertir, ¿verdad? Pero yo quiero asegurarme que voy a recuperar el dinero que invertí en los debentures de esa sociedad. Entonces, ¿puedo avalar? Ya un compañero nos dijo acá que sí. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opina Arnoldo Chupo? El avalista dice... Buenas tardes, Arnoldo. Veo su respuesta. Licenciada. ¿Sí? Pues yo considero que sí, que sería como garantizar la inversión, ¿verdad? Con un avalista. Es correcto. Bien, fíjense, jóvenes, que si nosotros podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba, ¿verdad? Todo aquello que esté permitido en la ley. Si yo como inversionista solicito un avalista, probablemente la sociedad me vaya a decir que no es necesario. ¿Por qué? Porque va a haber una garantía por parte de la sociedad con los bienes muebles y bienes inmuebles que ésta contenga. ¿Sí? O sea, el debenture es un título de crédito de inversión, ¿verdad? Lo sabemos. Va a intervenir su fama mercantil. Pero en este caso, jóvenes, no va a ser necesario el aval, ¿oyeron? Si lo quieren tener, bueno. Pero no es necesario porque en sí el cumplimiento de la obligación ya tiene una garantía a través de los bienes muebles y los bienes inmuebles que están contenidos en esta. ¿Sí comprendemos, jóvenes? Por esa razón es que se debe registrar en el registro de garantías mobiliarias, si son bienes muebles, y si son bienes inmuebles se debe inscribir en el registro general de la propiedad.
¿Queda claro, jóvenes? Licenciada, una consulta solo para confirmar. En ese sentido es porque precisamente previo para que se emitan los debentures se tiene que realizar una auditoría del estado financiero de la sociedad, ¿es correcto? Exactamente. Sí, se Ok. tiene que conocer la capacidad financiera, digámoslo así, que va a tener la sociedad anónima para emitir los debentures y su patrimonio social también. ¿Después? ¿Cuál es el fundamento legal, Evelyn, para lo que usted está diciendo? Permítame, licenciada, ahorita le digo. El artículo 550, licenciado, el monto de la emisión. Es correcto, sí. Monto de la emisión. El valor total de la emisión no excederá del monto del capital contable de la sociedad creadora, es decir, su activo y pasivo. Pero vean el 552. Establece, la sociedad creadora deberá publicar anualmente su balance, revisado por contador autorizado o auditor, dentro de los 3 meses que sigan al cierre del ejercicio social correspondiente. La publicación se hará en el diario oficial y en otros de los de mayor circulación en el país, donde la sociedad tenga su domicilio. Si la publicación se omitiere, cualquier tenedor podrá exigir que se haga, y si no se hiciere dentro del mes que siga al requerimiento, podrá dar por vencidos los títulos que le corresponden o correspondientes. ¿Qué se dice con esto? Es el control que debe de ejercitarse sobre el financiamiento a la sociedad. Y que la sociedad debe tener recursos suficientes para hacer el pago. Si no, en caso contrario, vean el 557. Aunque se constituyan garantías específicas, hipotecas o prendas, esas son garantías específicas, la sociedad emisora responderá, y subrayado, ilimitadamente con todos sus activos por el valor de la emisión. Es decir, que aún existiendo garantías, prenda o hipoteca, la sociedad es responsable en forma ilimitada del monto financiado. En consecuencia, debe de hacer efectivo el pago a cualquier titular, sea o no con garantías. De ahí que la sociedad debe contar con los recursos, su patrimonio social fortalecido, de tal manera que cumpla con las obligaciones. Claro, van a tener preferencia las garantías específicas. Pero, ¿qué sucede si esas garantías se deprecian? Si hay una depreciación de las garantías, los vehículos dados en prenda, los tractores dados en prenda, el equipo dado en prenda, los aparatos o la maquinaria dada en prenda, va depreciándose, entonces hay saldos insolutos. Porque aquí, a 5 años, la maquinaria que se adquirió se ha depreciado. Ahora, si está garantizado con una hipoteca, sabemos que las hipotecas o los bienes inmuebles, mejor dicho, es muy difícil que se deprecien, sino por el contrario, aumentan su valor día con día, dependiendo, por supuesto, su ubicación. Si están cerca de un peligro o de un riesgo por un barranco, que se un volcán, etcétera, entonces sí tienden a depreciarse. O de casualidad, ahí va a pasar un viaducto, ¿verdad? Y no va a permitir ya el acceso a esa casa, entonces la propiedad se deprecia. Aún así circula en mayor cantidad de vehículos. Para mí, el inmueble se deprecia. Y eso puede suceder. Ahora, Elizabeth, otra vez. ¿Qué está haciendo ahora, Elizabeth? Perdón, ni que es que ando manejando, entonces se me activa a veces el micrófono, perdón. Pues tratemos de estar en casa cuando recibamos clases, porque si no, nos distraemos. No hacemos una cosa ni otra bien.
Licenciado, disculpe. Tengo una duda con respecto, digamos, yo entiendo de que los deventures deben de ser realizados en series y que se deben de agotar en orden, ¿verdad? Pero como cualquier producto que se pone a la venta, no se venden todos al mismo tiempo. Entonces, digamos, yo vengo y hago una inversión, hago la compra, empiezo a generar los intereses desde el momento en que se hace la adquisición del deventure o tienen una fecha, porque como eso tiene un sorteo, ¿verdad? Que puede ser cada año una cantidad de ventures que se van a ir cancelando, se van a ir amortizando hasta que se agoten todo. Entonces, es a partir de que yo adquiero el deventure que empiezo a generar intereses o hay una fecha o cómo funciona esa parte. No, a partir del momento en que se emitió el deventure, hasta la fecha que se vaya a cancelar. Aunque no se hayan vendido, aunque no se hayan colocado. Bueno, es que no, es que tienen que haberse colocado. Es que eso me refiero que no se colocan al mismo tiempo, perdón. Me voy a entender. Ejemplo, hay 5 series, A, B, C y D. Debo primero de colocar la A para poder emitir la B. Mientras esta no se emita, no pueden empezar a correr intereses. Corren los intereses de la A desde el momento en que fueron emitidos. Sí, correcto, pero perdone, la pregunta mía es, digamos, precisamente en el momento que usted está tratando de colocar los de la serie A, tal vez no se venden al mismo tiempo, digamos que sean 100 deventures, ¿verdad? De valor de 100 quetzales. Y al momento usted, digamos, yo adquiero los primeros 25, pero todavía no se han vendido los demás. Yo desde el momento que los adquiero ya empiezo a generar intereses. Desde el momento que los adquiere. Ok. Desde el momento que los adquiere. Si no, no tendría sentido. Imagínese usted hasta agotar a la serie de 100 deventures, por ejemplo. Y yo compré 25, tengo que esperar que vendan los otros 75. Pero si no han sido debidamente publicitados, si no se tiene confianza en la sociedad, va a estar usted perdiendo. Y si se venden en un año, voy a perder un año de intereses. No, es desde el momento en que se emite. Si no, yo no invertiría. Entonces me van a decir, mire, los intereses se empiezan a correr hasta a partir de que se venda el último deventure. Y puede ser que ese deventure se venda en un año. O sea, mejor dicho, se entregue en un año. Entonces no tiene sentido. Usted perdió. En lugar de ganar, perdió. Si usted invirtió 100,000 quetzales por esos 25, de ese porcentaje de 25, imagínese cuánto dinero dejó de percibir cuando pudo haberlo invertido en otro. No tiene sentido. Tendría que ser desde el momento en que a usted le entregaron el deventure, porque usted entregó el dinero. Usted necesita el deventure y a partir de ese momento empiezan a generar los intereses. Si al siguiente día compran otros 25 otras personas, ahí les empiezan a ellos a correr los intereses. Si no, la sociedad sale ganando. Y otra duda, Lick, perdón, aprovechando, estaba viendo yo de que, por ejemplo, había aquí en el libro una explicación que si en X momentos se quedaban sin representante común, pues un juez de primera instancia designaba a alguien que lo fuera temporalmente, pero tenía que ser una institución bancaria. En ese sentido, digamos, cuando se hace la escritura, ¿quién elige a ese representante común? Porque en ese momento todavía no se han emitido los deventures. Entonces, la misma sociedad designa a alguien. La misma sociedad designa. ¿Y es una misma institución bancaria? No. Ahí vamos a leer esto. Primero salgamos de la primera duda. 1. Es que la sociedad designa al primer representante común, que puede ser posteriormente removido de su cargo cuando ya exista la asamblea de obligacionistas. Ya. Ahora, al tema que usted se refiere es falta de representante. Leamos el artículo 563. En caso de que faltara el representante común, cualquier obligacionista, quiere decir que ya existe, ¿verdad? Quiere decir que ya existe. Cualquier obligacionista, así como la sociedad emisora, puede solicitar de un juez de primera instancia del domicilio de esta la designación de un representante subrayado
interino, la cual debe recaer en una institución bancaria. El representante interino, dentro de los 15 días siguientes a su nombramiento, ¿sí?, convocará a una asamblea de obligacionistas que se ocupará de designar al representante común. ¿Cómo puede faltar un representante común? Falleció, está ausente o lo removieron. Vean el 564. La asamblea podrá remover libremente al representante común. Entonces, a falta, porque lo puede reelegir la asamblea, pero aquí se está refiriendo en caso de que el representante común no esté. Si no lo está, el juez va a designar a una institución bancaria, claro, al representante de esa institución bancaria, en forma interina, pero ¿por cuánto tiempo? 15 días. Y usted se preguntará, ¿por qué una obligación? ¿Por qué una entidad bancaria? Primero, porque los debentures se emiten por una sociedad especial que regularmente es una institución bancaria. ¿Puede ser cualquier tipo de sociedad anónima? Puede ser. Pero lo que trata aquí la Superintendencia de Bancos o la Junta Monetaria es de fiscalizar que esas inversiones se estén llevando a cabo en forma ordenada y disciplinada. Y por supuesto, en forma legal, para que no vaya a haber lugar a dudas. Si no, cambian al representante común en cualquier momento a quien ellos quieran. En esos 15 días, la Superintendencia de Bancos fiscaliza. Fíjese. ¿Por qué va a fiscalizar? Porque como es una inversión que se maneja a través de bolsa de valores, y la bolsa de valores es una sociedad especial autorizada por la Junta Monetaria y supervisada por la supervisión bancaria, por la Superintendencia de Bancos. Entonces, el control que debe de llevarse sobre esas inversiones debe ser correctamente aplicado. De lo contrario, cualquiera va a emitir bonos, debentures u obligaciones sociales para hacerse de dinero y después desaparecerse. Pueden ser sociedades de cartón, ¿verdad? O aquellas sociedades que existieron hace unos 25, 30 años, ¿se acuerdan? Autocasa, etcétera, que obligaron a cerrar financieras. ¿Se acuerda de él? Obligaron a cerrar financieras porque estaban promoviendo fondos de inversión. Llegaban las personas, por ejemplo, los jubilados, y el monto que ellos habían recibido de jubilación lo invertían porque les ofrecían intereses altos. Eso se llama pirámide, ¿verdad? Entonces, crean burbujas. Y ese dinero se va a través de, se iba en ese entonces a través de offshore. ¿Estudiaron las offshore o vieron algo de offshore ustedes el año pasado, el semestre pasado? Lamentablemente en mi caso no, Lick. No, Lick. Entonces, esas son offshore, son sociedades creadas fuera de plaza, que no tienen ningún control fiscal en los países que le llaman países paraíso. ¿En Guatemala están reguladas las offshore? Sí, pero ahora a través de bancos. Ya no libremente como se hacía antes. Entonces, yo quería participar en una offshore y me iba a Panamá, se constituía y ahí metía yo todas mis marcas, ahí metía yo todo mi capital, las inversiones y generaba riquezas, pero afuera. No estaban siendo fiscalizadas porque eran paraísos.
Entonces, Panamá y otras islas del Caribe se vieron en ese dilema. Y existen todavía paraísos fiscales. Pero ese es offshore, ese era su fin. ¿Pueden ahora constituirse offshore en Guatemala? Sí, pero deben estar fiscalizadas por el Banco de Guatemala. Entonces, lo que se pretende con las obligaciones de Ventures es que sean debidamente fiscalizadas y que las inversiones se lleven a cabo. Si no, cualquier sociedad anónima va a crear esa burbuja, vamos a invertir. Ya. Sandra, ¿iba a hacer un comentario? Sí, licenciado, A ver, recordando una plática entre amigos, es una amiga nos comentó una vez que me imagino que era un bono que ella había adquirido en el banco GIT. No recuerdo si a los 6 meses o un año ella nos comentaba pues que iba por su respectivo cheque, o sea, sí, sabe, ¿verdad? Pero me imagino que era un bono, era un bono. esa figura de lo que estábamos viendo. Ahora pregunta, si yo adquirí un bono y llegara a fallecer, veo el artículo 577 y 578, que si pasado 10 años ya dispone la Universidad de San Carlos, Lico, ¿cómo es? Sí, veamos el 577. Léalo, por favor, Sandra, el 577. Las acciones para el cobro de los intereses prescribirán en 5 años y para el cobro del principal en 10. La prescripción de los títulos amortizados por sorteo correrá a partir de la fecha de la primera publicación exigida por el artículo 569. ¿Cómo interpreto esa norma? Que si yo entré a un sorteo y fui favorecido por ese sorteo, pero no fui a cobrar dentro del mes que estipula la ley, si no dejo pasar los años, se me olvidó, se me perdió, qué sé yo, el título. Tengo 5 años todavía para ir a cobrar los intereses. ¿Sí? Dice, las acciones para el cobro de los intereses prescribirán en 5 años. Acciones. ¿Qué acciones? Acciones cambiales. Pero una acción es un acto también. Puede ser que yo en forma extrajudicial vaya a cobrar mis intereses. Pero puede ser que la sociedad no me los quiera pagar. Entonces ahí yo lo demando. Si no lo hago dentro de esos 5 años, mi derecho a cobrar intereses prescribieron. Y dice, y para el cobro del principal de 10, ¿cuál sería el cobro del principal, Sandra? El capital. Sí, el capital que aporté por el bono. Sí. El que adquirí en el sorteo. Ajá. Ajá. Entonces tengo 5 años para cobrar los intereses y 10 años para cobrar, ¿verdad? El principal. Si se me pasó, se me olvidó, se me perdió, etcétera, etcétera, el título. Ahora, aprovechando esto, ¿qué sucede si un título de crédito se me extravía, me lo robaron, se deteriora? Doctor, Sí. ¿me permites hacer una pequeña pausa ahorita con el tema, por favor? Sí. Fíjate que me gustaría, acabo de buscar bien para que les quede más claro a los jóvenes lo que son las offshore. Esto solamente por detalle, ¿verdad, jóvenes? Para que tengan una idea. Si pueden ver la pantalla, me avisan, por favor. ¿Sí lo alcanzan a ver, compañeros? Sí, licenciada. Vaya, les voy a dar unos segundos para que lo lean.
¿Ya lo leyeron? Sí, licenciado. Esto Hay es para otra que usted... diapositiva. ¿Sí, doctor? Sí, Para que sí hay otras, solamente... hay otras diapositivas. Sí, hicimos las de... creo que las utilizamos anteriormente, creo que con los compañeros de la jornada de la noche. ¿O estoy equivocada, doctor? No. Sí. Pues los offshore es solamente para que tengan referencia, jóvenes, del alcance que tiene el comercio, miren, las inversiones. Se pueden realizar, por supuesto, pero hay que saber dónde, ¿verdad, doctor? Habrían cuentas bancarias, por ejemplo, en el extranjero, tipo offshore, pero para eso tenían que constituir sociedades, las sociedades mercantiles en esos países o esos paraísos fiscales. Entonces constituían sociedades en esos paraísos e invertían. ¿Qué sucedió con Bancafé? ¿Verdad? Bancafé hizo este tipo de negociaciones en paraísos fiscales. ¿Y qué pasó con el dinero que invirtieron mucha gente de ellos? Se desaparecieron, fueron más de 300 millones de dólares. Y mucha gente se fue a la quiebra. No pudieron recuperar. Y va a ser difícil que recupere su dinero. Y por ello hay dos socios o dos miembros de junta directiva de ese entonces Bancafé que están aún detenidos, papá e hijo. Yo creo que el papá está libre bajo arresto domiciliario. El hijo salió libre y lo volvieron a prender. Entonces, crean esas burbujas. Estoy tratando de acordarme el nombre de uno de los más brillantes, entre comillas, magnates de las finanzas en Nueva York, Estados Unidos. Estoy tratando de acordarme el nombre de este personaje. Rockefeller. ¿Oh? Rockefeller, ¿no? No. Rockefeller fue a inicios del siglo XX. No. Fue en los años 90, que inclusive uno de sus hijos, debido a eso, se suicidó. Hay una película relacionada con él, pero a nivel mundial echó a perder a mucha gente. Creó una burbuja, era multimillonario y no obstante hizo una pirámide que a la postre el gobierno federal logró comprobar y murió hace unos meses, el año pasado creo que murió él. Inclusive hasta la misma esposa lo desconoció y los hijos también. Uno de los hijos, como les digo, de 3 que tenía se suicidó, otro falleció por cáncer y la esposa fue a parar de repartidora de pizzas en Miami o Los Ángeles, después de estar en la cúspide del dinero. Por eso las ambiciones son malas. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, ¿no es John Soros? No, ¿quién? Soros, no, Soros, no, a Soros se le relaciona mucho con la política. No, Soros es multimillonario, pero sus inversiones son de otro tipo. No recuerdo, pero fueron miles de millones lo que mucha gente invirtió, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y se le condenó. Él falleció recientemente, si no estoy mal. Hay una película muy buena sobre este tema, fantástico, igual que Wall Street, también en los años 80, creo yo, que en los 70, una película muy buena relacionada con los mecanismos empleados en bolsa de valores. Y las offshore así fueron naciendo. Ahí ustedes ven los documentos Panamá, por ejemplo, que volvieron a ser motivo de publicidad hace unos meses. Los papeles o documentos de Panamá, donde están involucrados magnates y mandatarios a nivel mundial en Panamá. Son una forma de evadir impuestos en los países, ¿verdad? En otros países invierten, sacan el dinero de Guatemala y se lo llevan a otros países para invertirlos y después se desaparecen y no hay modo de encontrarlos. Los bitcoins son totalmente diferentes. Ahí está cerrando el día, dice alguien. Bien. Ahora veamos entonces cómo esas obligaciones o debentures se pueden convertir en acciones.
No todos los debentures creados van a convertirse después en títulos de acciones. Solamente se van a convertir en títulos de acciones si la escritura constitutiva de las obligaciones sociales o debentures lo establece y quede consignado en el título. Pero si en la escritura de constitución no se estableció que éstas podrían eventualmente convertirse en acciones, no. Solamente que la escritura constitutiva lo indique, podrán convertirse. Ahora, ¿cómo van a hacerlo? Veamos el 579 del Código de Comercio. Indica, podrán crearse obligaciones que confieren a sus tenedores el derecho de convertirlas en acciones de la sociedad. Interpretemos. Podrán crearse obligaciones que confieren a sus tenedores el derecho de convertirlas en acciones de la sociedad. ¿Cómo podríamos interpretar? Podría ser que todas se conviertan en títulos de acciones, lo cual no puede ocurrir. Puede ser que diga que la serie D, si no se paga, puede convertirse en títulos de acciones. La D no, ni la C, pero la D sí. Es una forma de interpretar globalmente el código. Indica, podrán crearse. No es obligación, no es deber, quiero decir. Podrán crearse obligaciones que confieren a sus tenedores el derecho de convertirlas en títulos de acciones. Pueden ser todas, como pueden ser parte de ellas. 580. Requisitos de obligaciones convertibles. Los títulos de las obligaciones convertibles, además de los requisitos generales que deberán contener, que ya los vimos, indicarán el plazo dentro del cual se puede ejercitar el derecho de conversión y las bases para la misma. Entonces, al momento en que se constituya la sociedad, se constituya, quiero decir, la obligación social, tendrá que indicarse cómo podrán convertirse. Es como una especie de reglamento dentro de la escritura constitutiva. ¿Cuáles son los pasos a seguir para que se conviertan en títulos de acciones? Ahora, ¿qué sucede si se convierten en títulos de acciones? ¿Qué tendrían que hacer ustedes como asesores de la empresa? O bien, como asesores de las personas que invirtieron. O bien, como asesores de la asamblea de obligacionistas. Solamente para que lo piensen, pero leamos el artículo 581. Plazo de inalterabilidad. Durante el plazo en que puede ejercitarse el derecho de conversión, la sociedad creadora no podrá modificar las condiciones o las bases para que dicha conversión se realice. Quiere decir que le está prohibido a la sociedad cambiar lo que ya estipuló. Si en la escritura constitutiva indicó que los debentures podrían convertirse en acciones y cuáles son sus requisitos, no puede venir después a modificarlo. Porque entonces quienes invirtieron en los bonos, pretendiendo, el artículo 581, pretendiendo después ser socios y después le digan, no, la sociedad modificó. Entonces no tiene sentido. Porque fíjense que los mismos socios de la sociedad que han emitido estos bonos pueden también invertir. Pueden ser socios a la vez y obligacionistas a la vez. Con el ánimo de no convertirse en socios, sino aumentar la cantidad de acciones. Sí. Licenciado, perdone, en ese sentido, digamos, el derecho de tanteo en materia civil, ¿cómo se llamaría aquí en materia mercantil?
Aquí no sería derecho de tanteo. Ahorita vamos a ver eso. El derecho de tanteo es el derecho que tienen los accionistas a adquirir acciones de otros. Pero aquí no es derecho de tanteo. Sí, por eso le preguntaba que cuál sería el concepto para aplicar en materia mercantil, porque yo entiendo también que incluso, aunque sean debentures, también los accionistas tienen privilegio de ser los primeros en adquirirlos. Sería una convertibilidad, Evelyn. Convertibilidad. Ah, ok, así se le llamaría su derecho de poder ser los primeros en enterarse, digamos. Exacto. Entonces ahí tienen derechos preferentes. ¿Verdad? Derechos preferentes. No acciones preferentes, sino derechos preferentes. A ellos se les llamaría primero para la Constitución, pero vamos a aterrizar en algo después. 582. Las obligaciones convertibles no podrán colocarse bajo la par. ¿Qué establece aquí la norma? Que si la acción vale 100 quetzales, cuando se conviertan en títulos de acciones y usted invirtió, voy a poner un ejemplo, 90 quetzales, no podrá estar bajo la par, tiene que ser del mismo valor, por eso los múltiplos de 100. No puede estar bajo la par. ¿Cómo puede estar bajo la par también? Si los títulos de acciones, como los títulos de acciones también ustedes los pueden evaluar contablemente, evaluar bancariamente y evaluar comercialmente. Ejemplo, si ustedes son socios del Banco Industrial y compraron 100 acciones de 100 quetzales cada uno, contablemente valen 100 quetzales. Pero si ustedes quieren venderlas al mercado, ¿ustedes las venderían por 100 quetzales? Cuando sus utilidades anuales son altas. Entonces lo mismo ocurre con los debentures. No pueden estar abajo, tienen que estar a la par. Si no, no pueden convertirse en títulos de acciones. Tienen que estar al mismo nivel del valor contable de la sociedad, de los títulos de acciones de la sociedad. 583, que tiene que ver con parte de lo que él preguntaba, preferencia y publicación. Los accionistas tendrán preferencia para suscribir las obligaciones convertibles. ¿A quién le llama primero para la conversión? A los socios. Por eso les decía, soy socio de la entidad Los Ángeles Sociedad Anónima que emitió debentures. ¿Puedo yo también invertir siendo socio? Sí, no me lo prohíbe la norma. Además, me da preferencia para convertirlas en títulos de acción, si así se estipuló. Voy a repetir. Los accionistas tendrán preferencia para suscribir las obligaciones convertibles. Ellos son llamados en primer lugar. La sociedad creadora publicará en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación en el país un aviso participando a los accionistas la creación de las obligaciones. Durante 30 días a partir de la fecha del aviso, los accionistas podrán ejercitar su preferencia para la suscripción. Entonces, ¿yo puedo invertir como socio accionista? Sí. Pero si se estipuló en escritura que las obligaciones o debentures podrían convertirse en títulos de acciones, tengo preferencia sobre cualquier otro inversor. ¿Qué sucedería entonces, ya hablando a nivel general, sean accionistas o no accionistas, pero cuando los debentures se van a convertir en títulos de acciones? ¿Qué sucederá con la sociedad? Licenciado, fíjese que se tienen que convertir estos debentures en títulos de acciones. ¿Qué debemos de hacer? ¿Modificar la escritura de constitución? ¿A través de qué, Evelyn? ¿Tendría que hacer una ampliación o modificación de la escritura? ¿Cómo se le llamaría eso?
¿Un primer testimonio, licenciado? No, Mónica, Mónica. No. Él se llama, licenciado. ¿Cómo? Carlos. Sería un adendum ¿Adendum? de esa escritura original. No pueden haber adendum es prohibido, y anexos, y olvídese. Anexos solamente que usted aporte bienes que estén inventariados. Entonces usted aporta Licenciado, ¿no es una ampliación de acciones dentro de del acta de constitución? Más o menos Evelyn, más o menos Mónica. Hay una modificación, por supuesto, pero se le llama aumento de capital. ¿Por qué? Porque la cantidad que ellos invirtieron ya no va a ser considerada como una inversión, sino como una aportación. Es un aumento de capital. Entonces la sociedad debe tener sumo cuidado cuando indica en su constitución de los debentures que estos títulos podrán convertirse en acciones. A sabiendas que si no se paga, esos debentures se van a convertir en acciones. En consecuencia, tiene que haber un aumento de capital. Licenciado, perdone. Ahorita, Mónica, localícenme en su código de comercio el aumento de capital. Sí, Mónica. Bueno, aquí se está hablando de la preferencia de los accionistas que ya existen, pero Sí. si en un caso ellos no son obligacionistas, entonces dentro de la escritura se mencionan a los nuevos accionistas. Sí. A los nuevos accionistas. Entonces dice, por virtud de convertibilidad de acciones, se aumenta el capital en 500,000 quetzales por aportación que hace fulano, sutano, menal, en virtud de bonos convertibles en acciones. Porque entonces si hay un aumento de capital, ellos no tienen un sustento, ¿me entiendes? Para ser socios. Porque su acción se considera como una aportación. Entonces hay un aumento de capital. Aumentó el capital. Puede haber a veces alternativas para que una sociedad salga de una eventual quiebra. Podría ser. Los aumentos. ¿Qué establece ese artículo, Evelyn? Creo que fue. Sí, licenciado, dice artículo 203, aumento o reducción de capital. El aumento o reducción de capital social deberá ser resuelto por el órgano correspondiente en cada una de las sociedades en la forma y términos que determina su escritura social, cuya resolución incluirá el monto del aumento o reducción y la forma de pago. Tiene que haber entonces una modificación de la escritura constitutiva. Fíjense que el aumento entonces aquí ya no se da a través de una asamblea general extraordinaria, de acuerdo al 134, 135, 136 del Código de Comercio, sino que aquí el aumento es a través de otro mecanismo que previó la Asamblea General de Accionistas cuando constituyó el bono de aventura. Entonces, es una estrategia también que debe de conocer el abogado y notario para llevar a cabo este tipo de negociación para sociedades accionadas. Entonces, debe de estarse preparado para este tipo de consultorías o asesorías. Deben de estar ustedes bien entrenados, capacitados para llevar a cabo este tipo de creaciones de debenturas. Deben de conocer aspectos económicos, bursátiles, negocio, inversión. Por eso reitero, ustedes deben de
y ha de tener una visión diferente del común abogado y notario. Sin menospreciar a nadie, por supuesto. Porque aquí se está acostumbrado a ver juicios. El derecho, el ser abogado y notario tiene cantidad de actividades. Si se van ustedes conforme especializando, cuando uno se gradúa es un todólogo. Veré, Evelyn. Sale un todólogo, pero conforme ustedes van desarrollándose en la profesión, y mejor si se van sometiendo a estudios diversos, ustedes van adecuándose. Por eso es importante a veces crear sus propios bufetes asociados con otros abogados para que conozcan diferentes ramas. Un abogado que se dedica a lo laboral, otro a lo penal, otro a lo corporativo, otro a lo mercantil, otro a lo tributario. No trabajar a veces de forma individual. Pueden hacerlo, por supuesto. Pero conforme su experiencia, ustedes ya pueden subcontratar. Entonces van creando un bufete. Ahora deben de manejarse a través de bufetes, no individualmente, sino a través de bufetes corporativos. Por supuesto, esto se va ganando con el tiempo. Y esto lo da mucho el derecho mercantil, el derecho financiero, el derecho tributario. Importante. Entonces hay que especializarse. Después de que ustedes se gradúen, mejor si se especializan. Bien. Hasta este tema entrará el examen segundo parcial. Si en caso, creo que solamente tienen un día, ¿qué días tienen examen desde la próxima semana? Lunes y miércoles, licenciado. Tenemos mañana, lunes y miércoles. Entonces podría, bueno, déjenme ver, voy a ver si se les pone el aviso, ¿verdad? Si van a haber clases. Entonces, si hay clases, sería uno, ya sea, o una clase, ya sea para repasar, o las dos clases para ver otra institución que sí me gustaría que viéramos, la ley de almacenes generales de depósito, que son los bonos de los certificados de depósito y los bonos de prenda. ¿Verdad? Entonces, para entender. Ahora, hay un tema que sí me gustaría que tocáramos, que es lo relacionado a la empresa. Se dijo que la empresa tenía también una fama mercantil. ¿Estudiaron ustedes la empresa? Ah, sí, eso sí, licenciado. ¿En qué aspecto se divide la empresa, Evelyn? Digamos, yo de lo que recuerdo ahorita, así rápidamente, está inclusive lo de la fama que mencionaba la licenciada, sus recursos, hablando del personal y de la mercancía que tuviera. Localicen el artículo de la empresa. $655, lo digo por cuestión de tiempo, doctor. Sí, entonces, en el 655 indica que la empresa está compuesta de bienes corpóreos e incorpóreos. Eso se llama hacienda y aviamiento. Lo corpóreo es la hacienda, lo que se ve, la infraestructura, el personal, los contratos, los dependientes. Y los bienes incorpóreos es la fama mercantil y sus clientes, su clientela. ¿Qué vale más? ¿Lo corpóreo o lo incorpóreo? Y ahí viene la forma de transmitir las empresas mercantiles, que no deben de confundirse con sociedades, sino que la empresa es el motor que hace funcionar a la sociedad. Les decía, Banco Industrial tiene su gran edificio, es su sede, pero se funciona a través de sus agencias y ven todo a través de la sede, pero todo se ve a través de las agencias. Entonces, deben de conocer lo que es esto. Y esto lo pueden relacionar
Estimados alumnos, con el artículo 119F de la Constitución Política. Anoten ahí en el 655, miren. 119F de la Constitución Política y ahorita con el tiempo anoten en el 119F el artículo 655 del Código de Comercio. Otra relación es el 4.2 del Código de Comercio. Anoten ahí a la par del 655. 4.2 del Código de Comercio. Y en el 4.2 del Código de Comercio, anoten el 655 que acabamos de leer en el 4.2. Y una última. No hiciste sentido, ¿no? 71 de la Ley de Propiedad Industrial. No se le escuchó, licenciada, disculpe. Voy a repetir rápidamente, jóvenes. Ahí sí me escuchan. Gracias, sí, gracias. 119 de la Constitución Política. Se van al 119 y anotan 655 del Código de Comercio. Vale. Se van al 4.2 del Código de Comercio y anotan 655. Siempre el Código de Comercio. Y acá en el 655 anoten 4.2 del Código de Comercio. Y para finalizar, el 71 de la Ley de Propiedad Industrial. Bien. Se les pondrá un anuncio en caso demos una clase, se dé una clase de repaso o como sea, pero se tenga al tanto de los anuncios. Muy bien, licenciado. ¿Qué dice? Muchas gracias, licenciado. Buenas noches a todos.